Hola jóvenes, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de lo que es mecánica de fluido con la aplicación de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver un ejemplo donde podemos aplicar ambas ecuaciones. ¿Okay? Veamos el planteamiento. La ecuación de continuidad va a ser la igualdad de los caudales. Es lo mismo decir área 1 velocidad 1 igual a área 2 velocidad 2, y es lo mismo decir variación de volumen con respecto del tiempo en el punto 1 es igual a la variación del volumen con respecto del tiempo en el punto 2. Las situaciones pueden ser diferentes, pueden ser diversas. Por ejemplo, en este caso, una situación en la que tenemos un tubo horizontal que no tiene variación de elevación entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, nosotros siempre vamos a referenciar del eje de la tubería en el punto que estoy analizando. Si analizo en el punto 1, el eje del eje va a ser mi referencia de la altura. Con respecto a una línea referencial, que puede ser cualquiera, incluso puede ser la base del tubo, incluso esta línea referencial puede ser el mismo eje, donde yo podría decir, si yo coloco la línea de referencia en el eje del tubo, entonces mi altura 1 es 0 y mi altura 2 también es 0. ¿Ya? Pero no va a ser siempre así, porque lo puedo colocar también en otro lugar y tener una altura 1 y una altura 2, que si la tubería es horizontal, aunque varíe su diámetro, va a ser la misma elevación. ¿No? Esta es la interpretación. En este otro esquema gráfico es otra situación en la que el punto 1 de la tubería se encuentra a una elevación y el punto 2 se encuentra a otra elevación diferente, es decir, cambia la elevación, la referencia de la altura, ¿no? Nuestra línea de referencia también lo puedo colocar en cualquier posición. Si yo lo coloco ahí, voy a tener una altura H1, pero también lo puedo colocar justo en el eje del punto 1, donde mi altura sería H1 igual a 0, pero ya mi altura H2 tendría otro valor diferente de 0, ¿no? Entonces, depende de uno. Estas líneas de referencia las colocamos nosotros al momento de encarar un ejercicio. ¿Ya? La ecuación de Bernoulli, les decía yo, básicamente es la comparación de la energía en cada punto del tubo, de la tubería. Tenemos tres tipos de energía que clasifica Bernoulli: la energía de la presión, la energía de la elevación y la energía de la velocidad, donde él dice y demuestra de que la suma de las tres energías es la misma en cualquier punto de análisis de una tubería. Obviamente, con una referencia definida para toda la tubería, ¿no? La referencia no puede cambiar una vez que nosotros la establecemos, debe ponerse fija para todo el ejercicio que queramos resolver. Un ejemplo, un tubo de diámetro igual a 2 pulgadas lleva agua a una presión de 8 por 10 a la 5 pascal con una velocidad de 0,5 metros por segundo. Hallar la presión y la velocidad en un segundo punto cuyo diámetro es 0,5 pulgadas, y se encuentra 10 metros más arriba que el punto 1, que el primer punto. Entonces, haciendo un esquema de lo que nos están dando de datos, habíamos dicho que siempre referenciamos los ejes por un motivo particular, de que el diagrama de velocidades de una tubería es básicamente, el diagrama de velocidades en una tubería es básicamente una parábola, ¿no? Cuya velocidad máxima está en el eje. Bien, entonces, como podemos observar nosotros, las unidades, eso es bien importante, el tema de las unidades. Acá tenemos en pulgadas, entonces no es compatible con las demás unidades que están en el sistema internacional. Metro sobre segundo y pascal. Pascal es unidad de presión en el sistema internacional, que es equivalente a Newton por metro cuadrado.
entonces tenemos que convertir. Con la ecuación de continuidad, nosotros sabemos de que la cantidad de agua que pasa por el punto 1 es exactamente igual a la cantidad de agua que pasa por el punto 2. Es decir, aplicando la ecuación de continuidad, nosotros podemos decir que el área 1 por la velocidad 1 viene a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces de ahí yo puedo despejar la velocidad en el punto 2. Entonces la velocidad en el punto 2 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 dividido entre el área 2. Y ahí yo reemplazaría los datos. 16 metros por segundo. Entonces fíjense que el diámetro es mayor, su velocidad tiene que ser menor. El diámetro es menor, su velocidad tiene que ser mayor. Y sabe mucho más porque obviamente estamos hablando de 2 pulgadas versus 0,5 pulgadas. Es mucho mayor. Hasta ahí ya tenemos la velocidad en el punto 2. La pregunta era hallar la presión y la velocidad. Ahora, para hallar la presión yo debo aplicar la ecuación de Bernoulli. Y para aplicar la ecuación de Bernoulli ya tengo todos los datos. Porque tengo la presión en 1, tengo la densidad, la gravedad, la altura en 1, la densidad, la velocidad en 1, y al otro lado tengo todo. Solamente debo despejar la presión en el punto 2. Y de la ecuación de Bernoulli despejamos la presión en el punto 2. Entonces, la presión en el punto 2 me tendría que salir menor que la presión en el punto 1. Tiene que salir menor que la presión en el punto 1. La presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 1, o sea, de esta ecuación ya estoy despejando la presión en el punto 2. Va a ser igual a todo esto, menos este y menos este, porque estos van a pasar al otro lado con menos, ¿no? Va a ser igual a la presión en el punto 1, más la densidad, la gravedad y la altura en 1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, menos la densidad, la gravedad y la altura en 2, y menos un medio de la densidad por la velocidad en 2 elevado al cuadrado. Entonces, si yo defino mi eje de referencia, mi nivel de referencia coincidiendo con el eje del punto 1, entonces la altura 1 es 0. Pero si yo lo defino más abajo, tengo que decir cuánto más abajo lo voy a colocar. Si lo coloco 2 metros más abajo, entonces mi altura 1 será 2 metros y mi altura 2 será 12 metros. Depende del que hace el problema y también de lo que quiere encontrar. En este caso, para ahorrar un poco, yo puedo decir, para ahorrar procedimiento de cálculo, yo puedo decir que mi línea de referencia va a coincidir con el eje 1. Y si coincide, entonces la altura 1 es 0. En ese entendido, haciendo coincidir mi línea de referencia, mi eje de referencia, yo tengo que trazarme un eje de referencia, ¿ya? Y lo voy a trazar ahí, lo voy a hacer coincidir. Ese va a ser mi eje de referencia. Entonces mi altura 1 es 0 y mi altura 2 es 10. Entonces, mi altura 1 va a ser 0 y aquí mi altura 2 va a ser 10. ¿Ya? Va a ser 10 metros. Reemplazo valores. La presión en 1, 8.5, 8 por 10 a la 5, 8 por 10 elevado a la 5 pascales, más 0, más un medio de la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad en el punto 1 es 0.5 metros por segundo. Entonces, esto de acá me tiene que dar en newton por metro cuadrado. Entonces, menos la densidad, 1000 otra vez, kilogramos por metro cúbico, por la gravedad,
9.81 metros sobre segundo al cuadrado. También me tiene que dar en pascal o newton por metro cuadrado. 6.7 por 10 elevado a la 5 pascal. Bien, entonces nosotros podemos observar de que la presión en el punto 2 es menor, como decía la teoría, ¿ya? En la teoría habíamos visto nosotros y habíamos llegado a la conclusión de que la presión es directamente proporcional al diámetro. Es decir, a mayor diámetro, mayor presión. Aquí es 8 por 10 a la 5 pascal. Y aquí es 6.7 por 10 a la 5 pascal. A menor diámetro, menor presión. Bien, jóvenes, si ustedes tienen alguna duda, algún ejercicio, alguna inquietud para resolver un ejercicio, pueden escribirme, hacérmelo llegar los comentarios ahí y podemos indicarles algún ejercicio en pizarra que ustedes tengan por ahí. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.